Capítulo 28, el sacramento del orden. 1. El sacramento del ministerio apostólico. Los sacramentos de la iniciación cristiana fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo a la santidad y al apostolado y, junto con los sacramentos de la curación, confieren las gracias necesarias para vivir esa vocación hasta alcanzar la patria celestial. Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, otorgan una misión particular en la Iglesia y sirven de este modo a la edificación del pueblo de Dios, contribuyen ciertamente a la salvación de quienes los reciben, pero a través del servicio que prestan a los demás, cf. CCE, 1533 a 1534. Los fieles, sellados con el orden sagrado, son instituidos en nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios, LG, 11. Gracias a este sacramento, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico, mediante el que se transmite el ministerio eclesial, cf. CCE, 874 a 879. Comprende 3 grados u órdenes: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, cf. CCE, 1536, C 1091. La palabra ordo se usaba en la antigüedad romana para denominar ciertas corporaciones, sobre todo en el gobierno de los municipios, y la palabra ordinatio, para designar la integración en el respectivo ordo. Estos términos fueron utilizados también en la Iglesia en relación con ciertos grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas, y con los que componían el ordo clericorum, cf. CCE, 1537. La ordinatio, o integración en esas corporaciones, se hacía por un rito litúrgico, que podía ser una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy, tras la supresión de las órdenes de institución eclesiástica, vide X, 2, algunas de cuyas fansaíans han sido subsumidas en los ministerios laicales de lector y de acólito, en los que los candidatos son instituidos, la palabra ordinatio serisar va al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, cf. CCE, 1538. En estos 3 órdenes, el ministerio ordenado tiene su raíz y su fundamento en la sucesión apostólica, por cuanto tal ministerio continúa la misión recibida de los apóstoles de parte de Cristo, cf. LG, 28, PDV, 14 a 16, CDF, Carta Sacerdotium Ministeriale, 6.8. 1983, 3, 2 a 3. Los obispos, que por el episcopado han recibido la plenitud del sacramento del orden, son los sucesores de los apóstoles y los transmisores de la semilla apostólica. En virtud de su consagración episcopal, y de la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio episcopal, se integran en este, cf. LG, 20 a 22, y, por el Espíritu Santo que han recibido, son hechos verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores, CD, 2. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad del sacerdocio, y solo pueden ejercer su ministerio en dependencia y comunión con ellos, anunciando el Evangelio, celebrando el culto divino y apacentando a los fieles, cf. LG, 28, CCE, 1595. El sacerdocio ministerial de los obispos, y el que ejercen los presbíteros en grado subordinado, cf. PO, 2, es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su único sacerdocio, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica, un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo, CEC, 1551, vide X, 2, A, 13, 3. Los diáconos participan de un modo especial en la misión y en la gracia de Cristo y, aunque no reciben el sacerdocio ministerial, son ministros ordenados para el servicio de la Iglesia, para asistir al obispo y a los presbíteros en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y de la caridad, cf. LG, 29, CCE, 1569 a 1570, 1596. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado permanente, que se había mantenido siempre en las iglesias orientales, como un grado particular dentro de la jerarquía,
admitiendo la posibilidad de conferirlo también a hombres casados, cf. LG, 29. 2. Signo sacramental y efectos del sacramento del orden. El rito esencial del sacramento del orden está constituido, para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado, CCE, 1573, CFCC 1092, 1012. Pío XII declaró y determinó esto en la Canst. AP. Sacramentum Ordinis, 1949, con la que zanjó la cuestión sobre los ritos esenciales de este sacramento, en la que explicó que la imposición de manos debe hacerse tocando físicamente la cabeza del ordenando, si bien el contacto moral basta para conferir válidamente el sacramento, y determinó también cuál es la parte esencial de la oración consecratoria contenida en los libros litúrgicos para cada grado, cf. DS, 3857 a 3861. La unción con el santo crisma, a obispos y presbíteros, y la entrega de los instrumentos, por ejemplo, el libro de los evangelios a los diáconos, pertenecen, en cambio, a los ritos complementarios, cf. CCE, 1574. Los efectos principales del orden están expresados en el C1008, con el que se inicia el título codicial sobre este sacramento, mediante el sacramento del orden, por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir. Fundamentalmente, este sacramento, configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación se recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia y, en su triple función de sacerdote, profeta y rey, CCE, 1581. Dicha capacidad es distinta en los obispos y en los presbíteros que en los diáconos, vide supra/inversa 1. Pero la ordenación, llamada también consecrado, cf. CCE, 1538, sobre todo en el caso de los obispos, es siempre una consagración que destina, a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, y el cumplimiento de esa misión reclama, a su vez, la previa cristoconformación a través del sacramento. Por tanto, consagración y misión son inseparables, y se implican mutuamente, vide X, 2, a. El orden, como el bautismo y la confirmación, imprime un carácter espiritual indeleble, por el que este sacramento no puede ser reiterado, ni conferirse para un tiempo determinado, cf. Siouensi. De Trento, Ses. 23, Doctrina de Sacramento Ordinis, DS, 1767, LG, 21, Po, 2, CCE, 1582. El ordenado no puede convertirse nuevamente en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente, CCE, 1583, cf. DORDINDS, 1774, vide X, 2, e. Mientras que el carácter de la ordenación y los efectos radicados en él se producen siempre que el sacramento sea válido, la actuación de la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento, cf. CCE, 1585 a 1589, dependerá de las disposiciones del sujeto. 3. Sujeto del sacramento del orden. A. Condiciones de validez. La validez de la ordenación exige 2 condiciones de capacidad, ser varón y estar bautizado, CFC 1024. La necesidad de ser varón para recibir el sacramento del orden ha sido una doctrina constante y universal en la Iglesia, cf. CCE, 1577, mantenida también fielmente por las iglesias orientales. Pero el hecho de que en tiempos recientes se considerara discutible, o se le atribuye a Arei un valor meramente disciplinar, motivó sucesivas intervenciones del magisterio, que culminaron con la carta AP. Ordinatio Sacerdotalis, 22 de mayo de 1994, en la que Juan Pablo II afirmó que esta doctrina debe ser considerada definitiva, vide XX, 6,
atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, y que, la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Las razones fundamentales de esta doctrina fueron recordadas por Pavielloubi cuando, en el seno de la comunión anglicana, surgió la cuestión de la ordenación de mujeres. Tales razones comprenden, el ejemplo, consignado en las Sagradas Escrituras, de Cristo, que escogió sus apóstoles solo entre varones, la práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo, escogiendo solo varones, y su magisterio vivo, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia, rescripto a la carta del arzobispo de Canterbury, 30 de noviembre de 1975. Pero la extensión de la polémica a ciertos ambientes católicos hizo que Pablo VI encargara a la SCOUN para la doctrina de la fe exponer e ilustrar la doctrina de la Iglesia sobre el tema. Y así surgió la Decl. Inter Insignores, 15 de octubre de 1976, que el mismo Papa aprobó y ordenó publicar. Este documento recogió y explicó las razones expuestas ya por Pablo VI, y añadió otros argumentos teológicos que ilustran su conveniencia, concluyendo que, la Iglesia, por fidelidad al ejemplo de su Señor, no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Esta exigencia no contradice en absoluto la igualdad fundamental existente entre todos los bautizados, vide 9:1. En efecto, igualdad no significa identidad de funciones dentro de la Iglesia, que es un cuerpo en el que cada miembro tiene su tarea. La no admisión de mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del Universo. Carta a P. Ordinatio Sacerdotalis. Esto no supone diferencia entre los sexos en cuanto a derechos en la Iglesia, ya que tampoco los varones tienen derecho a ser ordenados, vide infra, 3:b. Como explica la Decl. Inter Insignores, en la Iglesia, los papeles son diversos y no deben ser confundidos, no dan pie a superioridad de unos sobre otros ni ofrecen pretexto para la envidia. El único carisma superior que debe ser apetecido es la caridad. Cf. 1 Sioar 12-13. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Y buena prueba de ello es que sea precisamente una mujer, a quien se llama con toda verdad la Santísima Virgen María, la criatura más excelsa, pese a no haber recibido la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial. La otra condición de capacidad para poder ser ordenado es la de estar válidamente bautizado, al igual que se requiere para la recepción de los demás sacramentos, Videxiv, 3. Y para la validez de la ordenación, es necesario también que el sujeto con uso de razón tenga intención al menos habitual de recibir el sacramento, aunque, en la práctica, es de esperar que esa intención sea actual, o cuanto menos virtual, por las importantes consecuencias de la ordenación. No sería válida la ordenación si el sujeto tuviera una voluntad contraria a su recepción, como sucede también con los otros sacramentos que imprimen carácter. Teniendo esto en cuenta, una ordenación simulada o fingida, por ejemplo, por violencia, CFC 125.1, sería una ordenación nula. B. Condiciones de licitud. Las condiciones de licitud referentes al sujeto, para su ordenación de presbítero o de diácono, están resumidas en el C 1025.1, a. Reunir las debidas cualidades, que corresponde valorar al obispo propio o, en su caso, al superior mayor competente, b. No estar afectado por ninguna irregularidad o impedimento, y c. Que se hayan cumplido los requisitos previos a la ordenación, CC 1033 a 1039, se tenga la documentación indicada en el C 1050 y se haya efectuado el escrutinio prescrito en el C 1051. La valoración o verificación de todas estas condiciones, realizada en cada caso, conforme a derecho, ad normam iuris, como señala el mismo canon, corresponderá en último término al obispo propio o al superior mayor competente, que es quien debe comprobar la autenticidad de los signos de la vocación del candidato y llamar al elegido a las órdenes, vide infra, 3, c. Para el clero secular, obispo propio es el de la diócesis o circunscripción en la que tiene su domicilio el candidato, o el de aquella a la que ha decidido dedicarse, o, si se trata de la ordenación de presbíteros, el de la diócesis o circunscripción en la que el ordenando está ya incardinado, vide X, 2, c, como diácono, CFCC 1016, 265,
en cuanto a la regulación de las demás circunscripciones eclesiásticas por equiparación o por analogía con el régimen de la diócesis, vide 17, 1, y se asimilan al obispo propio. A estos efectos, las demás autoridades eclesiásticas que pueden dar dimisorías, CFC 1018. Para la ordenación del clero religioso, superior mayor competente será el superior que puede dar dimisorias conforme al C 1019. La llamada al ministerio apostólico o eclesial presupone ante todo una vocación divina, una llamada de naturaleza carismática. Pero la providencia divina, al tiempo, que concede las dotes necesarias a los elegidos por Dios a participar en el sacerdocio jerárquico de Cristo, y los ayuda con su gracia, confía a los legítimos ministros de la Iglesia el que, conocida la idoneidad, llamen a los candidatos bien probados que solicitan tan gran dignidad con intención recta y libertad plena, y los consagren con el sello del Espíritu Santo para el culto de Dios y el servicio de la Iglesia, OT. 2. De este modo, la vocación, siendo en su origen divina, termina siendo a la vez canónica. Y esto ayuda también a entender que nadie tenga derecho a recibir la ordenación, Rincón Pérez, de la Lama. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios, cf. HB 5,4. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido, CCE, 1578. Según el C 1025-2, además de las condiciones mencionadas anteriormente, se requiere que, a juicio del obispo propio o del superior mayor competente, el candidato, sea considerado útil para el ministerio de la Iglesia, lo cual dependerá no solo de sus cualidades y disposiciones personales, sino también de la utilidad que pueda tener para la Iglesia su ordenación, pues el sacramento del orden no es administrado primariamente para la santificación de quien lo recibe, sino para el servicio de la Iglesia. Esa utilidad ha de ser valorada en relación con las necesidades de toda la Iglesia, como se desprende de las enseñanzas del Vaticano II sobre la universalidad de la misión sacerdotal, cf. Po. 10. Y no impide la praxis continua de muchas instituciones en las que el acceso al sacerdocio forma parte de la vocación de determinadas categorías de miembros, por ejemplo, de monjes, pues la recepción del orden sagrado se justifica suficientemente, en estos casos, porque permite la celebración del sacrificio eucarístico, vide XXVI, 3, c, aunque no lleve consigo una concreta tarea pastoral o de cura de almas. Por último, la exigencia recogida en el C 1025-3 garantiza que las facilidades de la actual legislación para elegir obispo propio, CFC 1016, o para variar de incardinación originaria, vide X, 2, c, no propicien la existencia de clérigos acéfalos o vagos, sin superior propio o sin destinación a un ministerio pastoral concreto. C. Condiciones del ordenando. La debida libertad para recibir las órdenes es el primer requisito que se exige, en los ordenandos, según el tenor de la rúbrica de los CC 1026 a 1032, y deriva inmediatamente del derecho fundamental del fiel a ser inmune de cualquier coacción en la elección de su estado en la Iglesia, CFC 219, vide 9, 3, k, que es inviolable e irrenunciable. Por eso, como señala el C 1026, está terminantemente prohibido obligar a alguien, de cualquier modo y por cualquier motivo, a recibir las órdenes, ni siquiera las necesidades de la Iglesia pueden justificar acción alguna en este sentido, y está igualmente prohibido apartar de la recepción del orden sagrado a un candidato canónicamente idóneo. La prescripción del C 1038, según la cual no puede prohibirse a un diácono que rehúse recibir el presbiterado el ejercicio de su ministerio, a no ser que esté afectado por un impedimento, vide infra, 3, d, o por otra causa grave, es un modo de tutelar esta libertad. Si la coacción o intimación al sujeto determinara de tal forma su voluntad que anulara el acto humano, o llevara a simular o fingir la ordenación, excluyendo la intención de recibir el sacramento, este sería inválido, vide supra, 3, a. Por otro lado, aunque no exista un derecho a ser ordenado, vide supra, 3, b, en virtud del derecho recogido en el 212.2, vide 9, 3, d, y en la medida en que se cumplan las condiciones personales requeridas,
puede hablarse de un derecho del fiel a manifestar su deseo de ser ordenado, y del consiguiente deber de los pastores de escuchar la exposición de ese deseo, de ponderarlo y de no exigir condiciones indebidas para su cumplimiento. La esmerada preparación que han de recibir los aspirantes al diaconado o al presbiterado, CFC 1027, además de requerirse como condición del sujeto, es una obligación para todos los responsables de su formación, la Iglesia y el obispo en primer lugar, la comunidad educativa del seminario o de la casa de formación, vide X, 2, b, los profesores, la familia, la comunidad parroquial, y el mismo aspirante al orden sagrado, que es protagonista necesario e insustituible de su formación, cf. pdv, 65 a 68. El conocimiento del orden que desean recibir, y de las obligaciones que lleva consigo, CFC 1028, es un aspecto concreto de la formación de los aspirantes al diaconado o al presbiterado, relacionado con la lícita y fructuosa celebración del sacramento, CFC 843-2, y con la debida libertad para ordenarse, CFC 1026, ya que ésta presupone al menos unos conocimientos esenciales acerca de aquello que van a asumir. Ese conocimiento comprende básicamente, la doctrina de la Iglesia sobre la naturaleza y efectos del sacramento, lo concerniente al modo de recibirlo lícita y fructuosamente, y las obligaciones principales que entraña la ordenación. Para garantizar esto último, en la carta circular de la CCDDS sobre los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos, 1997, se pide que, antes de la ordenación diaconal y presbiteral, los candidatos emitan de su puño y letra y con palabras propias, no copiadas de un formulario, una declaración personal acerca de su libertad para recibir la sagrada ordenación y acerca de su clara conciencia en lo que se refiere a las obligaciones y compromisos que ella implica de por vida, especialmente acerca del sagrado celibato, C277-1, en el caso de quienes no son llamados al diaconado permanente siendo casados, anexo 4. La idoneidad personal del ordenando, CFC 1029, puede decirse que es el requisito principal que debe comprobar el obispo propio o el superior mayor competente antes de admitir a un candidato a las órdenes, tanto por la estrecha relación que tiene esta condición con la vocación divina del ordenando, que es el primer y más fundamental requisito de idoneidad, como porque su verificación escapa en buena parte a la determinación jurídica, y es a dicha autoridad a la que corresponde valorarla, antes de llamar al elegido con la vocación canónica, vide supra, 3, b. Para ello, el obispo propio o el superior mayor competente deberá valorar, según un juicio prudente, las cualidades que manifiestan esa idoneidad, fe íntegra, recta intención, ciencia de vida, buena fama y costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que va a recibir, no aisladamente, sino en su conjunto. Respecto al estado de salud, conviene tener presente que la CDF, en su carta de 19 de junio de 1995 a las conferencias episcopales, estableció lo siguiente: los aspirantes, y el sacerdocio afectados de celíaca, alcoholismo o enfermedades análogas, dada la centralidad de la celebración eucarística en la vida sacerdotal, no pueden ser admitidos a las órdenes sagradas. El discernimiento de las anteriores cualidades ha de realizarlo el obispo propio o el superior mayor competente de forma personal, sobre la base de su conocimiento directo de los candidatos, y de los informes y noticias sobre ellos que haya recibido a través de los responsables de su formación inmediata, CFCC 259-2, 1051 a 1052, de modo que tenga certeza moral fundada en argumentos positivos, CFC 1052-1, sobre la idoneidad del candidato, cf. CCDDS, Carta Circular sobre los Escrutinios, N2. No basta, por tanto, con que no conste nada en contra, ludique. En relación con la prescripción anterior, el C 1030 señala que al diácono, ya ordenado, candidato al presbiterado solo se le podrá prohibir la recepción de ese orden, por una causa canónica, aunque sea oculta. En efecto, antes de su ordenación diaconal tendría que haberse hecho el juicio sobre su idoneidad para el presbiterado, por lo que solo una causa expresamente prevista por el derecho, sea pública o oculta, podrá hacer modificar ese juicio o impedir de otro modo su ordenación presbiteral, el incumplimiento de los requisitos para ser ordenado, hasta que se satisfagan, alguna irregularidad o impedimento, CC 1040 a 1042, una censura, CC 1331-1333, u otra pena,
cf., por ejemplo, c. 1395. La edad canónica y la suficiente madurez, de las que trata el c. 1031, están relacionadas, pues los límites de edad están previstos para asegurar prudentemente que los aspirantes al diaconado y al presbiterado posean la madurez humana y espiritual suficiente para abrazar su vocación y cumplir adecuadamente las funciones ministeriales. La edad requerida para la recepción del diaconado en quienes se destinan al presbiterado es de 23 años cumplidos, y para el presbiterado, de 25 años. Entre ambas órdenes debe mediar un intersticio de al menos 6 meses, con objeto de ejercitarse en el orden recibido. En cuanto al diaconado permanente, el candidato no casado ha de tener al menos 25 años, y el casado, 35 años, además del consentimiento de su mujer. Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de las diversas regiones, las conferencias episcopales pueden aumentar la edad requerida para el presbiterado y el diaconado permanente, pero no para el diaconado transeúnte. La dispensa de las edades establecidas en el Código por un tiempo superior a un año está reservada a la sede apostólica, que como mucho, y, en rarísimos casos excepcionales, según señaló la CCDDS desde 1997, con la aprobación del Papa, podría añadir una dispensa de 6 meses, o de 3, para el diaconado permanente del casado, a esa dispensa máxima de un año, que también debería ser excepcional. La edad requerida para el episcopado es de 35 años, con al menos 5 años de ejercicio del presbiterado, CFC 378. La ciencia de vida, que es una de las cualidades relacionadas con la idoneidad del ordenando, CFC 1029, en principio puede presumirse una vez terminados los estudios requeridos por el derecho universal y particular, CFC 1032. Teniendo en cuenta que esa ciencia ha de ser mayor en los aspirantes al presbiterado que en los candidatos al diaconado permanente, el C. 1032 establece que, a. Para el diaconado de los aspirantes al presbiterado, se requiere haber terminado el 5º año del sexenio de estudios filosófico-teológicos, b. Para el presbiterado, haber concluido los 6 años de formación, y haberse ejercitado durante cierto tiempo en la cura pastoral, y c. Para el diaconado permanente, cuya regulación concreta depende de las conferencias episcopales, haber cumplido el tiempo de su formación, del que trata más detalladamente el C. 236 y las normas fundamentales para la formación de los diáconos permanentes, 22 de noviembre de 1998, de la Congregación para la Educación Católica y la Congregación para el Clero. D. Irregularidades e impedimentos para recibir o ejercer órdenes. Para la licitud de la ordenación es necesario no estar afectado por ninguno de los impedimentos e irregularidades de los que se habla en los CC 1040 a 1049. Las irregularidades son impedimentos de carácter perpetuo, a diferencia de los impedimentos simples, que cesan si desaparece su causa. Ambos tipos de impedimentos están basados en circunstancias objetivas del sujeto, enumeradas taxativamente, constituyen un numerus clausus, que impiden su ordenación lícita, CC 1041 y 1042, o el ejercicio del orden recibido, C 1044. Son irregulares para recibir las órdenes, por ejemplo, quien padece alguna forma de amencia u otra enfermedad psíquica que, según el parecer de los peritos, incapacita para desempeñar rectamente el ministerio, quien haya cometido el delito de herejía, apostasía o cisma, quien haya cometido homicidio voluntario o procurado un aborto que se haya verificado efectivamente, o cooperado positivamente en él, y quien haya intentado suicidarse. Y son irregulares para ejercer las órdenes recibidas, por ejemplo, quien ha sido ordenado con una de las irregularidades mencionadas. Están simplemente impedidos para recibir órdenes, por ejemplo, el varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado permanente, o el neófito. Y están simplemente impedidos para ejercer las órdenes recibidas, aunque tampoco deben recibir nuevas órdenes, por ejemplo, quien las recibió ilegítimamente, por tener un impedimento, y quien sufre de una amencia u otra enfermedad psíquica como la indicada más arriba, mientras el ordinario no le permita el ejercicio del ordeif, habiendo consultado a un experto. Los fieles están obligados a manifestar al ordinario o al párroco, antes de la ordenación, cualquier impedimento o irregularidad de que tengan noticia, CFC 1043. El ordinario puede dispensar de aquellos cuya dispensa no esté reservada a la sede apostólica, CFC 1047. Requisitos previos a la ordenación, documentación y escrutinios. Antes de la ordenación diaconal o presbiteral,
el candidato debe cumplir los siguientes requisitos de licitud: estar confirmado, CFC 1033, Videx-SIB, 1, c. Haber sido admitido como candidato al diaconado o al presbiterado por la autoridad indicada en los CC 1016 o 1019, a través del rito litúrgico establecido, previa solicitud escrita y firmada de su puño y letra, que ha de ser aceptada por escrito por la misma autoridad. Esta admisión no es obligatoria para el que está incorporado por los votos a un instituto clerical, CFC 1034. Haber recibido y ejercitado los ministerios de lector y acólito antes del diaconado, dejando un intervalo o intersticio de al menos 6 meses entre el acolitado y el diaconado, CFC 1035. Dejar constancia de su estado de libertad y de su disposición a dedicarse de modo perpetuo al ministerio eclesiástico, entregando a su ispo propio o al superior mayor competente una declaración redactada y firmada de su puño y letra, al tiempo que solicita ser admitido al orden, diaconal, permanente o transitorio, o presbiteral, que espera recibir, CFC 1036. Asumir públicamente, ante Dios y ante la Iglesia, la obligación del celibato según el rito prescrito y antes de ser admitido al diaconado, salvo el candidato al diaconado permanente casado, CFC 1037. La excepción que consta al final del canon, por la que se eximía de este requisito a los religiosos que ya hayan emitido votos perpetuos en un instituto religioso, fue derogada en 1989. Esta derogación parece poner de manifiesto que el celibato de los ministros ordenados obedece a una razón peculiar, cf. CCE, 1579, y es diferenciable del celibato de los votos religiosos, vide 12, 2, A y 3, B, como lo son los correspondientes impedimentos matrimoniales, vide besos, 1, B. Por lo demás, el rito del que se habla en este canon es puramente declarativo, de modo que el candidato célibe adquiere igualmente la obligación del celibato por la simple recepción del diaconado. Haber hecho ejercicios espirituales durante al menos 5 días, en el lugar y del modo que determine el ordinario, antes de recibir un orden, CFC 1039. Prestar el juramento de fidelidad antes de la ordenación diaconal y de la ordenación presbiteral, cf. CCDDS, Carta Circular de 10 de noviembre de 1997 sobre los escrutinios, anexo 4. Los documentos que se requieren para que alguien pueda acceder a las órdenes son los indicados en el C1050, a los que cabe añadir, el decreto de admisión como candidato, mencionado en el C1034, y el certificado de que el aspirante al diaconado ha hecho la profesión de fe que prescribe el C833,6 grados. Los escrutinios, CFC 1051, son el acto de discernimiento acerca de la idoneidad del candidato, y es imprescindible su realización antes de llamar al elegido a las órdenes. Aparte de lo que señala el propio C1051 sobre el modo de realizarlos, y de lo que se ha observado ya al tratar de la idoneidad de los candidatos, vide supra, 3, c. La citada carta circular sobre los escrutinios, de la CCDDS, contiene una explicación detallada y autorizada de ellos. Finalmente, el ordenando ha de estar bien dispuesto, y por tanto en estado de gracia, antes de recibir el sacramento, aunque este requisito no se recoge expresamente en el CIC, por su índole prevalentemente moral. 4. Ministro y celebración del sacramento del orden. Es ministro de la Sagrada Ordenación el obispo consagrado, C. 1012. Desaparecidas las órdenes de institución eclesiástica, vide supra, 1, y con ello las antiguas órdenes menores, de las que podía ser ministro extraordinario un presbítero, por derecho o por indulto, el CIC 83 no recoge ya la distinción entre ministro ordinario, el obispo consagrado, y ministro extraordinario de la ordenación. Por otro lado, el CIC deja claro que el único ministro válido de la ordenación es el obispo consagrado, eludiendo expresamente una cuestión doctrinal. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, LG, 21, la semilla apostólica, LG, 20. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden, CCE, 1576. Ministro legítimo de la ordenación diaconal y presbiteral es el obispo propio, vide supra, 3, b, o el obispo que ordena con legítimas dimisorias, CFC 1015-1. Aunque para ordenar fuera del ámbito de su jurisdicción,
cualquier obispo necesita además licencia del obispo diocesano, CFC 1017. El obispo propio, si no está impedido por causa justa, es quien ha de ordenar a sus súbditos, pero si estos son de rito oriental, necesitará indulto apostólico para ordenarles lícitamente, CFC 1015-2. Cuando el ordinante no es el obispo propio, ha de recibir la autorización de éste, de lo contrario, la ordenación sería ilícita y constitutiva de delito, y el ordenado quedaría inmediatamente suspendido en el orden que recibió, CFC 1383. Esa autorización se efectúa mediante las dimisorias o letras dimisorias, y pueden darla, además del obispo propio o del superior mayor competente, vide supra, 3, b, las demás autoridades que se mencionan en el C 1018. Las dimisorias no deben concederse antes de haber obtenido todos los testimonios y documentos que se exigen a tenor de los CC 1050 y 1051, y pueden quedar sometidas a limitaciones, o ser revocadas por quien las expidió o por su sucesor, CFCC 1020 a 1023. Por último, si el obispo o ordinante por derecho propio o con legítimas dimisorias, a pesar de comprobar que se ha cumplido todo lo previsto por el derecho, dudara con razones ciertas de la idoneidad del candidato, no lo debería ordenar, CFC 1052. Ministro legítimo de la consagración episcopal es el obispo que ordena con mandato pontificio, CFC 1013. Además, para la licitud, es necesario que el obispo consagrante principal asocie así al menos a otros 2 obispos consagrantes, salvo que la sede apostólica lo hubiere dispensado, y es muy conveniente que todos los obispos presentes en la celebración consagren al elegido, CFC 1014. Si faltara ese mandato pontificio, el obispo u obispos ordenantes, y el sujeto que recibe la consagración, incurrirían en excomunión latae sententiae reservada a la sede apostólica, CFC 1382, vide 34, 3, e. Por otro lado, sea lo que fuere de la validez de esas ordenaciones, la Iglesia no reconoce esas órdenes, de modo que se consideraría a esos sujetos en el estado que tenían antes. La celebración de la ordenación, por su importancia en la vida de la Iglesia, exige el mayor concurso posible de fieles, y debe celebrarse dentro de una misa solemne, normalmente un domingo o fiesta de precepto, en la catedral, aunque por razones pastorales puede hacerse también otros días, o en otras iglesias u oratorios, CFCC 1010 y 1011. 5. Inscripción y certificado de la ordenación recibida. La ordenación se anota en un libro especial de la curia del lugar de ordenación. El obispo ordenante debe dar a cada ordenado un certificado auténtico de la ordenación recibida. Si el que ordenó era un obispo diferente al propio, el ordenado mostrará ese certificado a su ordinario propio, para que se anote la ordenación en su libro, CFC 1053. Además, el ordinario del lugar o el superior mayor competente debe comunicar la ordenación al párroco del lugar del bautismo, para que la anote en el libro de bautismos, CFC 1054.